Muy buenos días amigos y amigas que nos están siguiendo a través de YouTube y a través de la red de telecentros de la Amazonía. Mi nombre es Patrick Díaz y nos encontramos en la primera Cacaotic del 2015 que viene gracias a Alianza Cacao Perú San Martín. Nos encontramos esta mañana con el ingeniero Gidir Vázquez, que es el subdirector Perú San Martín. A todos ustedes, socios y socias productores de Alianza Cacao Perú en San Martín, Huánuco y Ucayali, bienvenidos al tema del día de hoy, instalación de sombras temporal para cacao fino de aroma. Bien, vamos a dar pase ahora a un saludo cordial a los telecentros que se encuentran conectados para que el día de hoy nosotros podamos ver este muy interesante tema. Vamos a dar pase a Chasuta. Adelante, Chasuta. Hola amigos del Telecentro de la Banda de Chicago, amigos del programa Inclusión Digital. Mandamos un saludo también a nuestros amigos cibernautas que nos están viendo a través del canal de YouTube, la red de Telecentros de la Amazonía. Bueno, nos encontramos en el distrito de Chasuta. Chasuta está ubicado aproximadamente a 1 hora del distrito de Tarapoto. Y también el día de hoy nos acompañan los socios del programa Alianza Perú Cacao en el distrito de Chasuta. A ver, un saludo para todos los amigos que nos están viendo desde la cámara, por favor. Ahí están nuestros amigos socios de Alianza Perú Cacao. Adelante, Telecentro, Banda de Chicago. Adelante, Nashuya. Buenos días, Patrick. En esta oportunidad nos encontramos acá en el Telecentro de Neshuya, que va a participar, ¿no?, en la primera Cacaotic 2015. Bueno, Neshuya se encuentra ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Pucallpa. Prontamente ya distrito, ¿no?, el distrito de Neshuya con su capital de Monte Alegre. En esta oportunidad tenemos a los productores de cacao de distintos caseríos del distrito de Neshuya. Tenemos de Virgen del Carmen, tenemos del caserío Santa Rosa de Guinea, ¿no? A ver, saludamos por favor a todos. Muy bien, y esperando que esta Cacaotic, ¿no?, primera 2015, sea muy interesante y provecho para todos los participantes. Adelante, Banda de Chilcayo. Muy bien, Dina, muchísimas gracias, y a todas las personas que se encuentran en Neshuya, un caluroso saludo desde aquí. Bien, vamos a pasar ahora al Telecentro Venenillo, donde se encuentra nuestra amiga Jacori. Adelante, Venenillo. Bien, gracias, Patrick. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, ¿no?, al ingeniero que va a dar la primera Cacaotic 2015. Bien. Nosotros nos encontramos en el Telecentro de Venenillo. Venenillo está ubicado en el Bolsón Cuchara, aproximadamente a 36 kilómetros de la ciudad de Tingomaría. Y en esta mañana, a pesar de que el clima está medio lluvioso, han hecho posible agricultores, cacauteros de diferentes caseríos el estar aquí en esta mañana presente, y les van a enviar un caluroso saludo. A ver, miren a la cámara, ahí está. A todos los telecentros que se encuentran conectados, ¿no?, y a nuestros amigos que nos están viendo. Adelante, Banda de Chilcayo. Bien, muchísimas gracias a todos y todas, socios y socias, y a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube. Esta mañana vamos a darle pase al señor ingeniero Gidir Vázquez, que es el subdirector regional de Alianza Cacao Perú San Martín. Muy buenos días, señor Gidir. Gracias, Patrick. Primeramente quería saludarles a los socios y socias productores de cacao de la Alianza Cacao Perú en San Martín, Huánuco y Ucayali. En esta Cacaotic vamos a tocar el tema de instalación de sombra temporal. También quiero resaltar la participación de un socio estratégico como es Cedro, que conjuntamente con la Alianza viene desarrollando estas Cacaotics con la única finalidad de reforzar las capacidades de los productores en la instalación de cacaos finos de aroma bajo sistemas agroforestales. Bien, creo que el siguiente paso es mostrarles un video donde, digamos, vamos a desarrollar todos los aspectos técnicos en la instalación de sombra temporal para cacaos finos y de aroma bajo sistemas agroforestales. Bien, entonces, atención, telecentros, vamos a la voz de 3, pasamos a desarrollar el video
de sombra temporal. Adelante, amigo Patrick. Instalación de sombra temporal para cacao fino de aroma. Hola amigos, la Alianza Cacao Perú viene promoviendo con sus socios la instalación de cacao finos de aroma con sistemas agroforestales. ¿En qué consiste el sistema agroforestal? Consiste en instalar como cultivo principal al cacao fino de aroma, como pueden ser los ICS 95, ICS 39, ICS 6, los TSHs y los UFs, y como sombra temporal al plátano y como sombra permanente a las especies maderables. Y en esta oportunidad hablaremos de la sombra temporal. ¿Qué es sombra temporal? Son cultivos de rápido crecimiento, raíces poco profundas y especies que aportan nutrientes al suelo. Y lo más importante, no compiten con el cultivo principal, que es el cacao. ¿Qué cultivos podemos sembrar como sombra temporal en nuestra parcela de cacao? Tenemos al plátano o al frijol de palo, pero también al mismo tiempo podemos sembrar maracuyá, papaya, yuca, de acuerdo a las condiciones de nuestras parcelas y la distancia en la cual nosotros podemos aprovechar de la mejor manera. Bien, su importancia del plátano: vamos a generar ingresos a corto tiempo, y su importancia del frijol de palo es que vamos a incorporar materia orgánica a nuestra parcela, va a ser controlador de malezas y al mismo tiempo vamos a generar ingresos. Y lo más importante, de estos dos tipos de sombras, vamos a generar ingresos para mejorar la economía de nuestra familia. ¿De dónde podemos extraer hijuelos de plátano para instalar sombra temporal en nuestra parcela de cacao? Para seleccionar nuestros hijuelos de nuestra propia parcela, primero debemos de elegir una planta madre, así como esta, libres de plagas y enfermedades y con racimos grandes. Pueden ser de las variedades Ingiri, Bellaco, Harton, o variedades que más prosperan en nuestra zona. Posteriormente, seleccionamos 3 hijuelos, los más vigorosos y de calidad. Ahora procedemos con la extracción. Y ya tenemos nuestros hijuelos de calidad para la instalación en campo definitivo. Pasos para instalar nuestra sombra temporal. Una vez extraídos nuestros hijuelos vigorosos y de calidad, procedemos con la siembra de sombra temporal a un distanciamiento de 3×3. El poseado lo tenemos que hacer 30×30. Luego procedemos con la desinfección propiamente del hoyo. Aquí utilizamos material de la zona como es ceniza. Luego procedemos con la limpieza del hijuelo. Este es un proceso que tenemos que hacer la limpieza para prevenir hongos e insectos. Y procedemos con la siembra. Y es todo el proceso que nosotros como socios de Alianza Cacao venimos haciendo en este contexto de instalación de sombra temporal. Amigo productor, la Alianza Cacao Perú te recuerda que debes instalar tu sombra temporal a un distanciamiento de 3×3 junto a cada fila de tu cacao, teniendo en cuenta el diseño de parcela que hayas coordinado previamente con tu técnico de campo. Bien, luego de haber visto el video, vamos a ver un poco de la exposición del ingeniero Gil Vázquez, que nos va a hablar sobre, va a profundizar un poco más sobre el tema, ¿ok? Gracias, Patrick. Bueno, pienso que todas las sedes de telecentros han podido observar perfectamente el video, ¿no?
Me imagino que es así, ¿no? Como ustedes habrán podido ver las imágenes, el video está muy sintéticamente resumido para, para que todos los productores que manejan ya el cultivo de cacao pues lo entiendan muy fácilmente. Lo que vamos a hacer en estos momentos es básicamente reforzar un poco digamos, los mensajes sobre instalación de sombra temporal. ¿Ok? Entonces, lo que primeramente voy a pedir a que nos pongan en la diapositiva para un poco también ir siguiendo la secuencia y podamos todos entender muy fácilmente lo que nuestra exposición. Bien, en primer lugar, como ustedes saben, el cacao que la Alianza está promoviendo es el cacao fino de aroma, que se instala bajo sistemas agroforestales, y dentro de la instalación de cacao existen múltiples actividades. Entre ellas, digamos, si vamos a hacer instalación, debemos preparar el terreno, debemos hacer los viveros, debemos instalar la sombra temporal, instalar la sombra permanente, hacer la injertación y otras actividades fundamentales que requiere el cultivo. ¿Ok? Entonces, como ustedes habrán podido escuchar, hay múltiples actividades, ¿no? Pero hoy día nos vamos a centrar en una actividad fundamental, que es la sombra temporal, la instalación de sombra temporal para cacaos finos de aroma. ¿Ok? Entonces, el primer punto que quisiera tocarles a todos ustedes es, digamos, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué sembramos sombra temporal? ¿Por qué creen que es importante? ¿Ah? Hagamos la pregunta y pongamos a pensar y respondamos. ¿Por qué es importante la sombra temporal? ¿Porque no se ha dicho el vecino que tenemos que instalar nuestra sombra temporal? No. Es por tres aspectos fundamentales. Porque el cultivo de cacao necesita de sombra. Fundamentalmente eso. ¿Y para qué necesita? Para su desarrollo, crecimiento y producción. ¿Ok? Entonces, todos estamos de acuerdo en eso. La planta de cacao necesita sombra temporal para su crecimiento, desarrollo y producción. No se olviden eso. ¿Ok? Entonces, sigamos. Hagamos la pregunta y respondamos. ¿Hasta cuándo necesita la planta de cacao la sombra? La planta de cacao necesita sombra temporal básicamente hasta los 3 años de crecimiento. Luego se empieza a ralear y se deja sin ningún tipo de sombra temporal. Tenemos que mantener el 50% de la sombra en nuestras plantaciones. ¿Ok? Sigamos. Hagamos la pregunta nuevamente. ¿Cuándo instalamos nuestra sombra temporal? ¿Cuándo instalamos nuestra sombra temporal? Bueno, la sombra temporal instalamos 4 meses antes de instalar nuestro vivero. Escuchen bien eso. ¿Cuándo instalamos nuestra sombra temporal? 4 meses antes de instalar nuestro vivero. ¿Por qué tenemos que instalar 4 meses antes? ¿Por qué? Para que cuando tú lleves tu plantita de cacao a campo definitivo, esta ya tenga la sombra correspondiente. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que ya tengamos instalado nuestro cacao, esta se debe ir raleando poco a poco hasta el tercer año. El tercer año
ya no debe quedar nada de sombra temporal en tu plantación. ¿Ok? Tenemos que mencionar 5 aspectos fundamentales que debe tener, o la función que cumple la sombra temporal. La sombra temporal tiene que ser de rápido crecimiento. No vamos a poner un cultivo pues, digamos, como la guayaba, que es un cultivo de largo crecimiento y no tiene mucha sombra. Entonces tenemos que poner un cultivo de ciclo corto de rápido crecimiento. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que esta sombra tiene que ser de un valor comercial y alimenticio. ¿Ok? Tiene que generar alimento, tiene que generar por lo menos ingresos para en los primeros 3 años. Ingresos para que el productor pueda de repente comprar los útiles de sus hijos en estos 3 primeros años, hasta que el cacao empieza ya a producir sus primeros frutos. Otro aspecto importante que tiene que tener en cuenta es que no compita con el cultivo principal, que es el cacao. No vamos a poner taperiba, porque definitivamente el taperiba es un cultivo que compite mucho con el cacao. El cuarto aspecto fundamental que tiene que tener en cuenta para elegir la sombra temporal es que tenga buena cobertura de sombra. Si la planta a elegir como sombra temporal no tiene buena cobertura, desechado. No vamos a poner cachucha, no vamos a poner otro cultivo que no tenga la cobertura de sombra que el cacao en sus primeros años necesita. Y otro aspecto fundamental es la disponibilidad o la facilidad de obtener el material genético para hacer la propagación. No vamos a elegir como sombra la palma aceitera que viene desde África. Tenemos que elegir una sombra temporal que esté en la zona, fácil de conseguir. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuáles son las especies más usadas como sombra temporal? ¿Y cuáles son los distanciamientos adecuados que la Alianza está recomendando? Nuestro cultivo principal, como lo han visto en el video, es el plátano, que está a distanciamientos de 3x3 por bloques, en 5 bloques, más o menos nos sale unas 925 plantas por hectárea. Si queremos disminuir la densidad de plátano, también podemos poner de 3x6 en bloques de 5, que más o menos sale unas 625 plantas por hectárea. Entonces, eso va a depender mucho de la cantidad de material que tenga y de las condiciones a qué está destinado el cultivo, ¿no? Otro cultivo denominado como sombra temporal es el frijol de palo, que se siembra básicamente a distanciamiento de 3x2, ¿no? Que va 3 entre fila y 2 entre plantas, ¿no? Que se obtiene plantas entre 2000 plantas por hectárea, ¿no? Otro cultivo que se ha denominado como sombra temporal es la yuca. Muchos productores siembran como sombra temporal la yuca y que va en distanciamiento de 3x1, ¿no? También otro cultivo importantísimo que se ha podido ver en las zonas de San Martín y ha sido utilizado como sombra temporal es la papaya, que se ha obtenido un distanciamiento, o se ha sembrado en distanciamientos de 3x2, ¿no? Otro cultivo importante también que podemos utilizar y se ha hecho pruebas en la zona de Juanjuy es
básicamente el ají tabasco. Es un cultivo nuevo que es muy rentable, que es de ciclo corto, es de 1 año y produce rentabilidades económicas muy buenas. Ojalá que este año lo podamos desarrollar como un plan piloto en la región de San Martín para que muchos productores tengan y vean la rentabilidad de este cultivo. ¿Okay?